durante el día fue 28 de Menachem Av. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo va eso? Bueno, es muy interesante la Yom Yom de hoy, que tiene que ver, que en general, tiene que, toda nuestra vida física, material, es un espejo de lo que pasa en la vida espiritual. Todo arranca de arriba y se refleja aquí abajo, aunque nosotros lo vemos al revés. Nosotros sentimos y percibimos lo que pasa aquí abajo. Y fundamentalmente vamos a ver con el tema de la curación, de cuando hay Hasbe Shalom alguna enfermedad. Entonces, ¿cómo es la curación aquí abajo? Y en función de eso vamos a entender cómo es la curación del alma. Especialmente que ahora nos estamos acercando a Jodesh Elul, al mes de Elul, ya mañana a la noche, jueves y viernes empieza Elul. Entonces tenemos que ver, vamos a ver cómo se cura una persona en forma general, y eso de esa forma vamos a entender cómo es en la parte espiritual. Y dice así el Ayomión de hoy: los enfoques para la curación de las enfermedades del cuerpo, en términos generales, son dos. Una de las formas de curar, digamos, una persona tiene un dolor, tiene una inflamación, tiene un dolor en determinada parte del cuerpo. Una forma es curar el órgano o la facultad afectados, enfermos y débiles, o sea, apuntar directamente al grano, como se dice, ¿no? Apuntar a lo que está mal, a donde hay una falencia, y tratar de corregirla. El tema es que muchas veces eso lleva a cierto sufrimiento y también puede tener alguna consecuencia colateral, efecto colateral, como se dice. Hay otra forma de curar, que es fortalecer los órganos y facultades sanos, para que se impongan sobre el órgano o la facultad de enfermos y lo curen. A veces atacamos directamente lo que está mal. Otra opción es corregir todo lo que está bien, no corregir, perdón, fortalecer todo lo que está bien. Entonces automáticamente se va a ir como acorralando a lo que está mal hasta que desaparece. Son dos formas de curación. Dice el Rebbe en el Ayom Yom, su equivalencia en las enfermedades del espíritu son dos sistemas de servicio a Hashem. Uno se llama Teshuvah y otro se llama Maasim Tovim. Teshuvah quiere decir arrepentirse, retornar, volver. Pero cuando uno hace Teshuvah, por supuesto que los dos son correctos, los dos son buenos, son dos sistemas diferentes, pero también pueden acompañarse uno con el otro. Hacer Teshuvah, o sea, volver al camino de Torah y Mitzvot, es algo que requiere mucho esfuerzo. Por supuesto que todos podemos y debemos hacer Teshuvah. Todos tenemos que corregir las cuestiones que están equivocadas. Pero eso no quita que hay que hacer un esfuerzo muy intenso, por un lado. Por el otro lado, si nos dedicamos a hacer buenas acciones, en otras palabras, tal vez el tiempo que invertíamos en otras cosas, ahora la invertimos en buenas acciones, entonces automáticamente uno se va corrigiendo. O sea, se me ocurre un ejemplo. ¿Vieron? Yo la verdad, Baruch Hashem, no tuve, pero dicen que acá en el hipódromo, en la zona del hipódromo, hay maquinitas para jugar. Así también está el casino ahí en un barco en Puerto Madero. Y dicen que está lleno de gente 24 horas.
Ahí en el hipódromo, muchas veces he pasado ahí por Avenida Libertador y permanentemente uno va entrando tarde, incluso a la noche uno va entrando gente, va entrando autos. A veces se ve también durante el día. Por lo general, o sea que dicen que está 24 horas con gente. Indudablemente son jugadores compulsivos. Pero si uno puede convencer si uno le va a decir a la persona, no, no vayas a jugar más, por ahí no nos va a dar bolilla. Pero si uno le dice, vení, vamos a visitar a un enfermo, vamos a hacer una buena acción, vamos a hacer esto, lo otro, o sea, cosas buenas, o sea, los Maasim Tovim, las buenas acciones van a ayudar a esta persona, digamos, por ahí que estaba muchas horas en el juego, ahora va a usar horas en cosas positivas, y así sucesivamente. Esto es lo que dice la Yom Yom de hoy. Hay un versículo en la parshá de la semana, que hay un montón de leyes, un montón de consejos, como dijimos, que este libro, el quinto libro de la Torá de Barim, es fundamentalmente para, digamos, para escuchar lo que Moshe, o sea, mejor dicho, lo que Hashem habló a través de Moshe para preparar a la generación esta que estaba ingresando o próxima a ingresar a la tierra de Israel, a tener una vida totalmente diferente. Hay un versículo, el versículo 8 del capítulo 17 de Devarim, dice así: si como tribunal local, digamos, creo que lo hablamos ayer también un poco, en Israel había tribunales locales de 23 miembros, se lo llama el Sanedrín Taná, el pequeño Sanedrín. Y después estaba el gran Sanedrín, que estaba en el Lishkat Gazit, que estaba en el templo mismo, en un sector del templo. Entonces dice así: si como tribunal local una cuestión de ley está más allá de ti, o sea que en el tribunal local no pudieron resolverlo, ya sea que no puedan establecer la distinción entre sangre pura y sangre impura, entre un veredicto de inocencia y un veredicto de culpabilidad, o entre una lesión pura o una lesión impura, eso ya lo vamos a explicar, resultando en decisiones conflictivas entre los sabios de tu ciudad. O sea, los sabios están en una disyuntiva, no se ponen de acuerdo cómo hay que resolver estos casos que se presentan. Dice el versículo: viajarás y ascenderás al santo templo. Te vas a ir a Jerusalén, a donde está el templo, el lugar que Hashem tu Señor escogerá. ¿Y ahí qué vas a hacer? O sea, que acá no dice Jerusalén, pero se refiere a Jerusalén. Irás a los sacerdotes que son de la tribu de Leví, de los levitas, y a los jueces que existan en esa época les preguntarás y ellos te dirán palabra de juicio. Y hay que obedecer, etc. En otras palabras, cuando cuando no podían resolver esto, entonces la ley dice que había que ir a Jerusalén. En general, cuando uno va a un tribunal a resolver algo, cuando tiene un pleito con otra persona, pero muchas veces el pleito termina no solamente en discusiones, porque a veces discutir no está mal, opinar diferente no está mal, pero pelearse, que haya un conflicto, eso indudablemente que está mal. Y muchas veces se va, que también es lo correcto, ir a los tribunales, para los tribunales rabínicos, ya sean más chicos o más grandes, para poder dilucidar este masloque, estas peleas, discusiones que puede haber, y a veces llegan, desgraciadamente, las discusiones a veces llegan a personas que eran socios o que eran amigos, o Hasbe Shalom si son familiares. A veces son separaciones terribles, engorrosas y muy duras. Vamos a ver una explicación
sobre este tema, sobre este versículo mismo que trae el Arizal. El Arizal fue uno de los más grandes, tal vez el más grande cabalista o de los más grandes cabalistas de toda la historia. Él vivió en Jerusalén, vivió en Egipto, pero en los últimos años donde él tuvo un montón de alumnos y a su vez descubrió un montón de cosas cabalísticas y enseñó, él estuvo en Tzfat desde los 32 hasta los 38 años aproximadamente. Murió muy joven. Él era alumno de Rabbi Moshe Cordovero, que en la Cábala se lo conoce como el Ramak, por sus iniciales, Rabbi Moshe Cordovero. Y a su vez tuvo un alumno muy grande que se llamaba Rabbi Haim Vital. Como decía antes, él falleció en el año 1572, o sea, hace unos 500 años atrás, a los 38 años. Y él escribió un libro que se llama Likutei Torah le Arizal, que es una compilación de enseñanzas del Arizal. Y hay algo maravilloso sobre este versículo que estudiamos recién. Dice, cuando tengas un tema, ¿cómo dice ahí? Cuando tengas un tema en tu tribunal, ¿ya? Y después trae cuáles podían ser los problemas y no pudiste resolverlo, tenés que ir al tribunal. Y a veces puede pasar, ¿por qué? Porque las personas se encuentran en una nebulosa y no saben cómo resolver los temas. Entonces, ahí había que ir a Jerusalén, como dijimos antes, para resolver el tema. El Arizal lo compara esto cuando hay una discusión con la época de la destrucción del templo. Hay un Midrash que dice que cuando los Yehudim, mejor dicho, cuando Hashem estaba destruyendo el templo y había miles y miles de korbanot, quiere decir miles y miles de personas que caían, que morían de Yehudim, estamos hablando, vinieron los malachim, los ángeles celestiales, y le dijeron a Hashem, Zu Torah de Zuz Jorah, esta es la Torah y esta es la recompensa. Miren que hicieron varias preguntas, o la Arizal pregunta, o la Arizal lo trae por lo menos. Ustedes saben que cuando se hace shchita, cuando se carnea, digamos, a un animal, hay una mitzvah que se llama Kisui Adam, hay que tapar la sangre. Y se hizo una brajá con el nombre de Hashem, es una mitzvah de la Torah. ¿Y por qué se tapa la sangre? Para no avergonzar al animal. Entonces dice la Arizal acá, se estaba avergonzando a todos los Yehudim, nos estaban tratando peor que a los animales. Después hay una ley en la Torá, por ejemplo, digamos que nosotros tenemos animales para carnear, para consumo, digamos, vaquitas. La halajá dice que no se puede hacer la shchita digamos, del padre y el hijo el mismo día. Hay que hacerlo en 2 días diferentes. Entonces dice, y acá en el momento del Jurbán, el momento de la destrucción, era todo lo contrario, se estaban muriendo padres, hijos, nietos, bisnietos, todas las familias enteras de los aleinos se estaban muriendo. Así también tenemos cuando nos queremos llevar a los pollitos, ¿no? Esa mitzvah que se llama Shilua Haken. Hay un nido con pajaritos y queremos llevarnos a los pollitos, tenemos que esperar que la madre se vaya o espantar a la madre. Y esto trae larga vida. Y como vamos a ver en la parsha, creo de la semana que viene. Sin embargo, acá no mataron así también cuando había tzarat
Zaraten, ¿se acuerdan que estudiamos que la persona podía tener manchas que le salían? Entonces había que ir a lo del Cohen y el Cohen definía si era pura o si era impura. Pero a veces la mancha podía estar en la ropa y a veces la mancha podía estar en una casa. Y dice, Ufinu esta bait, lo primero que había que hacer era, antes de que venga el Cohen, había que, digamos, vaciar la casa. ¿Para qué? Dicen los sabios, porque la Torá le importa los bienes que tienen los Yehudim. Si iba a venir el Cohen, iba a decir que la casa está impura, había que purificar todos los utensilios. Entonces nosotros vaciamos todo antes. Entonces cuando viene el Cohen dice impuro, porque hasta que el Cohen no da el veredicto de impuro, todavía no hay impurezas, no se los considera. Y acá Hashem quemó la casa, el Betamikdash, y con todos los utensilios, con todas las cosas que quemó. ¿Cómo puede ser? Viene el Arizal, perdón, todo esto trae el Midrash, que los ángeles celestiales preguntaban. Viene el Arizal y dice, Kipalem Injadabar, cuando venga algo y te sorprenda a vos, no sepas cómo resolverlo. Uno está sorprendido porque hay oscuridad en el mundo, uno no sabe cómo resolverlo. Y esto puede pasar, Bendam Ledam, puede pasar entre sangre, hay que elegir o hay que ver entre la sangre de Yehudim y de otros pueblos. Bendin, Ben Ledin, o sea, o Benega la nega, o sea, las distintas posibilidades que dijimos antes. Y la Torah dice, Dibrei Ribot Beshareja, que hay mahloket, hay peleas en tus portones, en tus ciudades. En otras palabras, ¿cuál es el problema acá? ¿Qué es lo que está provocando todo eso? Que si miramos la halajá, vemos la ley judía, si los Yehudim tenemos que cuidar la ley judía, ¿cuánto más dice que Hashem también cuida las leyes? Y acá parecería que Hashem no las cuida. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Decimos, si no hay shalom, si no hay paz, en klum, no hay nada. Como dice, lo hemos traído muchas veces, al final de todos los 6 tratados de la Mishnah, dice, lo matzah kadosh baruchu kli machzik braja ela shalom. Hashem no encontró un recipiente para que haya bendición, salvo la paz, el shalom. El shalom es lo que trae toda la braja. ¿Y cuándo se manifiesta la fuerza de los Yehudim? Cuando hay shalom. Si hay discusiones, no hay shalom, no hay paz. El pueblo judío, cuando está todo unido, es como una muralla fuerte, que estamos todos juntos, todos unidos, que es inquebrantable. ¿Puede haber discusiones? Seguro que puede haber discusiones. ¿Puede haber diferentes ideas? 100%, y es bueno que haya diferentes ideas. ¿Se acuerdan que hablamos la semana pasada que uno dice Shalom Aleichem y el otro le contesta Aleichem Shalom? ¿Ustedes lo vieron en algún lugar que alguien diga buen día y el otro conteste día bueno? Good morning, morning good. No existe algo así. Boker Tov, Tov Boker. No existe algo así. ¿Y por qué nosotros decimos Shalom Aleichem y nos contesta Aleichem Shalom? Porque puede haber diferencias entre los Yehudim, diferencias en las opiniones, ese es el concepto. Pero no estar peleados, Hasbe Shalom. Todos tenemos el mismo Padre, todos somos como una Neshama, un cuerpo humano grande, una Neshama entera. Pero si Hasbe Shalom hay peleas, las peleas no dan lugar a que haya brajá, a que haya bendición. Esto hace un desastre, hace un caos. Y no hay orden en el mundo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros cuando hay peleas? Como dice ahí,
Vas a ir a Jerusalén, al lugar donde Hashem te muestra, Jerusalén. ¿Qué es Jerusalén? Como dice, Ir Shehubra la Yahdaba, si dice el rey David, dicen los salmos en el Teilim. Shehubra, Jubra es de Jaber, es la ciudad que nos, Jerusalén es la ciudad que nos une a todos. Jerusalén es Ir Shalem, la ciudad, como dijo Malkitzedek Melech Shalem, la ciudad de la paz. Y también, como dijo Abraham, de Irá, del temor, el temor a Dios. Por eso se llama Jerusalén, temor y paz, que son dos cosas fundamentales. Hashem eligió a Jerusalén. Entonces, en otras palabras, no hay que meterse en las discusiones que no llevan a nada. No hay que meterse en las peleas, porque de eso no sale absolutamente nada nuevo. Uno se puede poner a pensar, pensemos una cosa, si Dios quiere, cuando tengamos 95, 100 años, vamos a estar por ahí en el balcón de nuestras casas, balcón o en el porche, si nos toca tener una casa, ahí reflexionando, y uno de repente se pone a pensar todo lo que hizo a lo largo de la vida, todas las cosas buenas que hizo, todas las buenas decisiones que tomó, pero también todas las decisiones equivocadas. Uno de repente se pone a pensar, nos pasa ahora también, no hace falta llegar a los 25 años, o 100 años, o 120. Hoy en día uno mismo se da cuenta cuando toma decisiones incorrectas y las consecuencias a veces no buenas que sale de todo eso. Entonces, esto es lo que tenemos que tener que saber. Entonces, que cuando hay unión, cuando los Yehudim están unidos, y cuando estamos unidos, cuando estamos conectados con la Torá. Fíjense toda la historia de Yosef con los hermanos, que no se hablaban, no se soportaban, por distintos motivos, y todo lo que provocó eso. Y así también lo vemos en la historia del pueblo judío. Cuando fue la construcción del primer templo, después de la muerte de Shlomo Amelech, ya vino la separación en dos reinados, Israel y Yehudá, hasta que vino Sanjerib, el rey de Asiria, y se llevó a las 10 tribus que hasta hoy en día no sabemos quiénes son ni dónde están. Hay opiniones, pero no sabemos. Y después terminamos en Babilonia con la destrucción del primer templo. Y después vino el segundo templo, y ahí había Sinat Hinam, odio gratuito. Eso provocó la destrucción del templo. Y así también a lo largo de las generaciones. Tenemos que tener Mesirut Nefesh. A veces hay que tener sacrificio, sacrificarse. El sacrificio no es solamente para ganar un mango más. El sacrificio no es solamente que hacemos para el bienestar de nuestras familias y nuestros hijos. El sacrificio es para el bien de todos. Y a veces impedir que haya, si uno puede impedir que haya una discusión, que haya una pelea, por supuesto que es maravilloso, como hacía Aarón a Cohen. Pero el primer paso es no meterse, no involucrarse en una pelea que no lleva absolutamente a nada. Si somos personas de paz, hay que estar con la paz hasta el final. Salvo que sea algo que está profanando el nombre de Dios, y así también hay que mirarlo y estudiarlo y reflexionar bien. Y eso lo vimos a lo largo de todas las generaciones. Y en eso tenemos que poner la fuerza. Terminando con lo que dije, no terminando, ¿no? Hay historias con el Hafetz Haim y con un montón de rebes y sabios a lo largo de la historia sobre esto. Si ustedes miran el Sidur de Chabad, dice, es bueno decir antes de la tefilá, Areini mekabel alay mitzvat asher ve'afta l'reach kamoja. Asumo sobre mí el precepto positivo de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto lo escribió Larizal en su Sidur, en el Sidur que él compaginó. El Rebbe anterior le fue a preguntar a su padre por qué tenemos que decir esto, justamente. Entonces el Rebbe Rashab, el padre del Rebbe anterior, le dijo, quinto Rebbe de Chabad,
Si vamos a presentarnos frente a nuestro Padre Celestial para hacerle una tefilá, para pedirle por el bienestar de todos, ¿cuándo un padre está contento? Cuando los hijos están unidos. Los hijos están unidos, se llevan bien. Puede haber discusiones, no pasa nada que haya discusiones, pero se llevan bien, se quieren, muestran su cariño. Esa es la felicidad más grande que podemos tener los padres. Los padres, los hijos, los nietos, los abuelos. Y si Hasbe Shalom hay una discusión o hay una pelea o de repente dos hermanos que no se hablan, para los padres es un dolor muy grande. ¿Cuánto más aún para nuestro Padre Celestial? Hashem está contento cuando estamos todos unidos. Y esto lo aprende el Arizal justamente de la parshá de la semana, hasta cuánto uno tiene que luchar por la paz.